Agradecemos al profesor Jorge Bosco por la disposición de poder enseñarnos algo que por ahí nosotros nos olvidamos, a pesar de que pertenecemos a este colegio, pero viene bien nuevamente recordar. Así que bueno, gracias Jorge, te dejo ahí a los profesores. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por participar. Entiendo que han tenido que hacer toda una modificación de la jornada. Espero que esa modificación de la jornada sea para gusto de ustedes y disfrute, calmar un poco la vorágine del día a día y que de este espacio que hemos previsto con los directivos también podamos sacar algunas conclusiones y algunos frutos concretos para nuestra práctica docente cotidiana. Así que, como siempre, renuevo mi agradecimiento a la escuela, a los directivos. Y bueno, me dicen si se escucha bien, mientras tanto. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Excelente. Bueno, si les parece, entonces yo les voy a compartir pantalla y los voy a contextualizar de qué se trata esto. Yo les cuento esta presentación, que ya la ven con un formato prearmado, es en verdad un curso que dicté a principios de año en una universidad, la Universidad Católica San Pablo de Perú, que se llamaba Pilares de la Educación Realista y atiende a justamente los 4 grandes fundamentos. Ciertamente uno siempre podría profundizar y ahondar más en tantos aspectos, pero si uno piensa de qué hablamos cuando hablamos de educación realista, inmediatamente puede distinguir 4 grandes pilares: la noción de escuela, la noción de maestro, las potencias, es decir, un aspecto y una atención antropológica, las potencias del estudiante. Alicia, ya que te veo por allí, si quieres... eso, perfecto, correcto. Muchísimas gracias, porque se hacía un pequeño eco. Muchas gracias. Las potencias del estudiante, las potencias sensibles, la voluntad y la inteligencia como potencia superior, las potencias propiamente espirituales, y finalmente, como pilar fundamental en la educación, la noción de la palabra. Bueno, y para cada uno de esos pilares, la escuela, el maestro, las potencias y la palabra, preparé una serie de diapositivas que son una pequeña hoja de ruta donde, insisto, uno ciertamente podría profundizar muchos de sus aspectos, pero que nos permiten, aunque más no sea, tener una noción elemental de qué entendemos por educación realista y, por lo mismo, al entender sus pilares y sus fundamentos, también entender cuál es la cosmovisión pedagógica, con la intención a su vez de derivar ello en una didáctica realista. A veces, y comprensiblemente, en la vorágine y en el día a día y en el ministerio que nos corre y en los padres que nos apuran por otro lado, a veces caemos en un didactismo que olvida los fundamentos pedagógicos y ponemos en jaque, a la larga, el sentido profundo de educación. Entonces, con esa idea de atender a los fundamentos y poder llevarlos luego a una ejecución práctica, didáctica, en relación con el realismo, es que se proponen estos temas que vamos a ir viendo. Y también ustedes verán, por gracia de Dios, por pertenecer al Madero, que muchas de estas cuestiones son para ustedes archisabidas. Esto en verdad fue un curso introductorio para profesores universitarios que quizás por primera vez escuchaban hablar de realismo pedagógico, de realismo filosófico, y por lo tanto muchas de estas cuestiones las voy a pasar más bien de manera ligera, en atención también al cronograma que me proponía Pablo respecto a 3 encuentros. Estos 4 pilares voy a intentar condensarlos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy en la hora prevista, pero voy a intentar también condensar
4 clases que yo había planteado con este grupo de profesores para 3 encuentros. De igual manera, también quiero aclarar que más allá del inconveniente que es siempre la virtualidad y el sonido y demás, por favor, con toda libertad, me frenan cuando quieran, levantan la mano, vienen, habilitan el micrófono y preguntan lo que gusten. En verdad, no quisiera que esto sea para ustedes una instancia de monólogo mío, sino, si es posible durante la clase, idealmente, o más que clase, la presentación, idealmente durante la presentación, pero sino que quede esto como un puntapié para que ustedes enriquezcan su diálogo en torno a estos temas y a algunas de las sugerencias que puedan surgir de aquí y que puedan llevarlo a una ejecución concreta y práctica en la cotidianeidad de la escuela. Bueno, dicho todo esto, veamos entonces un primer punto, una primera diapositiva. Aquí. Fíjense, este tema archi sabido por ustedes, ¿verdad? ¿Qué es educación? ¿Qué es el realismo? La educación como un trabajo de escultura, tomando aquello de Caturelli, un maestro común para todos los que estamos aquí, cuando decía esculpir al santo en cada niño, ¿verdad? Entonces, estos conceptos, estos temitas sobre los cuales podríamos profundizar infinitamente, tienen que ser para nosotros en verdad no solamente conceptos aquí atrapados en la presentación o atrapados en nuestro pizarrón o en nuestros manuales, sino que ciertamente tienen que convertirse a una atención eminentemente práctica. Es decir, lo que comprendo tengo que poder derivarlo a una ejecución de minuto a minuto. Educación, educere, extraer desde. Es fundamental que entendamos esto. Es fundamental, ¿por qué? Porque inmediatamente se me da vuelta el aula cuando yo entiendo que no estoy ahí para meterle al chico, sino para sacar desde él. Y una vez que yo entiendo que mi rol magisterial no es meterle, sino sacar, entiendo que en verdad hay una distinción profunda entre saberes de instrucción y saberes de formación. Los saberes de instrucción, hoy por hoy, los puede dar un tutorial de YouTube. El tan traído y tan llevado tema de la inteligencia artificial. Hoy por hoy los saberes de instrucción los puede dar el bendito o maldito ChatGPT. El chico necesita saber algo, va, lo pregunta a un imbécil atorado de fichas, como es el ChatGPT, para decirlo marechalianamente, ya que lo tenemos a Gonzalo allí presente. ¿Qué es el ChatGPT? Un imbécil atorado de fichas, dice Marechal en el poema de Robot. Es decir, un tipo que lo único que tiene es una cantidad de datos y que te los arroja y te los vomita al solo pedido de tu enter, ¿verdad? Bueno, nosotros como maestros, ¿nos podemos permitir esto? No, porque en verdad nuestra atención es eminentemente formativa. Forma. Y la forma, filosóficamente, es lo que da el ser a la cosa. Entonces, si nuestro rol magisterial es sacar desde el chico, entonces lo que tenemos que descubrir es el ser más íntimo del chico. Su ser más íntimo. En un punto, mi rol casi que no es contarle, ni decirle, ni darle nada, sino sacar cuanto de él pueda, siendo yo para él un instrumento de crecimiento y formación. Fíjense que aquí ya hay un planteo cosmovisional pedagógico. Porque inmediatamente, ¿qué ocurre? Que cada niño es un mundo, cada niño es un universo en sí mismo. Hay ciertamente un plano de igualdades, lo veremos cuando hablemos de las potencias, donde todos somos iguales, pero hay un universo literalmente infinito de desigualdades y tiene que ver con los talentos que Dios nos dio y nuestros grados de gloria, o Dios no lo permita, nuestros grados de pena, estarán medidos no por nuestras igualdades, sino por nuestras distinciones, es decir, por nuestros talentos. Y entonces, este niño
que desde primer grado, desde quizás jardín de infantes, ya me demuestra un talento artístico muy particular. No es un niño al cual yo tengo que atender y alimentar y formar de una manera singular. Y qué diferente es a este otro niño que me demuestra desde primer grado, desde el jardín quizás, una inteligencia muy lógica y quizás una sensibilidad muy fría. Muchas veces con los queridos amigos que son los directores de la escuela, y muchos de ustedes que están también allí, hemos conversado ya a nivel más personal y yo les cuento que tengo mi laboratorio pedagógico personal porque tengo 5 niños y por gracia de Dios el 6º en camino. Entonces, claro, los 5 niños que van desde el año y medio, no, miento, 2 años, a cumplirse mañana, 2 años, hasta los 10 años, bueno, ciertamente tengo para ver y medir los diferentes matices. Y en verdad, uno ve en cada niño, como ustedes lo ven en los suyos, ve a veces una sensibilidad muy especial, a veces una inteligencia muy especial, a veces una voluntad más recia y más firme, mejor dotada, a veces una voluntad más débil, a la cual hay que fortalecer y desarrollar. Entonces, cada niño en ese aspecto es un universo. Si nosotros entendemos eso desde el punto de vista cosmovisional, pedagógico, en sus fundamentos, por lo mismo se desprende inmediatamente una didáctica. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno descubre en el aula, por ejemplo, a este chiquillo que mientras nosotros le estamos hablando, quizás está ahí enfrascado en un dibujito. Uno lo ve que está en el dibujito. Y si nosotros los atendemos a todos por igual, como si fuesen monigotes que están delante nuestro y no entes vivos, muchas veces nos exaspera ese niño que está con su dibujito. Ahora, ese niño que está con su dibujito nos está diciendo algo que a nuestra didáctica es fundamental. ¿Por qué? Porque de repente a ese niño no lo van a agarrar en su atención a través de una explicación conceptual y abstracta desde el pizarrón. Pero quizás sí lo van a captar en su atención si, escapándose del tema quizás de la clase de hoy, escapándose le dicen, ¿sabes qué? A vos que te gusta dibujar, quiero que para la clase que viene me traigas un dibujo de... Y no tiene nada que ver con lo que ustedes le estaban enseñando, no tiene nada que ver con el tema, pero es una forma de captar la atención del chico. El chico de repente ha descubierto que en esa aula, donde un tema dominante le es enteramente distante, en esa aula puede encontrar algo que le sea afectivamente cercano, porque es más artista. Y nuestra arte está en dar el golpe de cincel en el lugar exacto. Este niño es más artista, tengo que golpear acá. Ciertamente para llevarlo a donde yo quiero, a donde yo entiendo, es lo fundamental para él. Él tiene que aprender matemáticas, ciertamente. Pero no lo lograré si solamente lleno el pizarrón de números, porque para él es enteramente distante. Y aquí hay un gran principio que es pedagógico y que de nuevo redunda en una didáctica concreta, del día a día, del minuto a minuto. No se entiende lo que no se atiende. Y no se atiende lo que no place. Así de sencillo. Entonces, fíjense, todo el universo pedagógico y toda la discusión que podríamos tener en torno a una concepción tan sencilla, ¿no?, de la educación en su propia etimología, fíjense cómo redunda en una didáctica específica. ¿Y por qué digo esto? Quizá para escándalo de algunos de ustedes que dicen, pero ¿cómo en una clase de matemática voy a hacer que el chico dibuje? Sí, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos concretos, casos de éxito, como dicen ahora, más adelante. ¿Por qué sí tengo que tener esa flexibilidad pedagógica y darme el lujo de que mi didáctica a veces se separe de lo previsto? Porque ciertamente estoy atendiendo
a una entidad a la que no le es sencillamente, el acto educativo no le es sencillamente un ejercicio de ingreso y egreso de datos. No estamos meramente instruyendo al chico, lo estamos formando. Yo le estoy enseñando que aprender matemática es importante para él, pero yo se lo tengo que enseñar en el idioma que él me comprende. Hay un principio de la metafísica que dice: todo lo que se recibe a la manera del recipiente. Todo lo que se recibe a la manera del recipiente. Es decir, este recipiente que es este niño, cuya sensibilidad es muy particular, ¿cómo recibe lo que yo le digo? ¿Lo recibe igual que este otro, que tiene una sensibilidad más fría, pero un gusto más natural, más inmediato, quizás por la lógica matemática? ¿Reciben mi mensaje de la misma manera? No, ahí está mi arte. Ese es mi arte. Ese es el arte educativo. Yo tengo que adaptar mi mensaje a la manera del recipiente. Y ustedes inmediatamente me van a decir: pero Jorge, tengo 30 alumnos delante. Bueno, ciertamente es un desafío. Eso no lo niego. No lo niego. A veces el desafío nos abruma. No lo niego. Porque todos aquí somos docentes y todos aquí tenemos esos 30 alumnos delante. A veces son 40, a veces son 15. Ese desafío no lo niego. Pero eso es específicamente nuestra tarea. Yo tengo que lograr adaptar mi mensaje a la manera del recipiente. Y entonces, bueno, en torno a esto ciertamente 1.000.000 de reflexiones más que uno podría hacer. Quiero quedarme con esa y que ustedes vayan viendo los alcances de estas frases o estas definiciones o estos conceptos sobre los cuales hemos pasado 1000 veces, porque no les estoy diciendo ninguna novedad con esta plantilla que les propongo. No les digo nada nuevo para ustedes, pero sí es necesario que renovemos la mirada y la reflexión y la aproximación frente a estas cosas. Quizás en lo que vamos diciendo ustedes me dicen: archi sabido, archi practicado y con resultados archi positivos. Excelente, en buena hora. Pero si no, si en cada uno de ustedes que están allí escuchando esto se les ha venido a la memoria un alumno de esos 30 con el cual ustedes no saben qué hacer porque todos los días es un obstáculo, quizás en sí mismo, quizás para el resto de los compañeros, quizás para ustedes personalmente, porque este niño, qué difícil que es. Bueno, nos replanteemos esto. Yo tengo que sacar de este niño la plenitud de su ser. ¿Cuál es ese ser más íntimo de este niño? Y ese es mi desafío, y ese es mi arte, y ese es mi talento magisterial, y ese es mi deber de Estado. Yo tengo que descubrir ese ser. La educación como alumbramiento. Yo tengo que auxiliarle para que nazca de sí, ese ser más íntimo. De a poco iremos descubriendo que este sale artista, este sale matemático, este sale lingüista, el otro es músico, el otro es pintor, el otro es deportista, el otro es filósofo, el otro es sacerdote. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito. Entonces, ¿qué es realismo? Nuevamente, ¿qué es realismo? Nada que ustedes no sepan, pero es valioso volver sobre ello. La diferencia mayor, nos dice Gilson, entre el realista y el idealista está en que el idealista piensa mientras que el realista conoce. Quizás hemos escuchado 1000 veces esto, porque 1000 veces hemos hablado del realismo. Ahora fíjense, ¿cuál es la aplicación didáctica, práctica, concreta, minuto a minuto, de ese gran principio? La aplicación está en que nosotros, como maestros, tenemos esta posición. Si me permiten, esta es nuestra posición como maestros. Nosotros tenemos que conocer a nuestros chicos. Hay que estar frente a los 30
Ahí cuando están en silencio, están haciendo su ejercicio de análisis sintáctico, mi posición tiene que ser esta. Yo tengo que conocer a mis chicos. Porque mi arte está en dar el golpe exacto. Y para eso tengo que saber cuál es la materia de cada uno de mis chicos. Tengo que quitar lo que le sobra. Tengo que darle lo que le falta. Nosotros como educadores realistas conocemos antes que pensar. El idealista, el ideólogo, el ministerio, nos baja un apuntito de 50 páginas creyendo que con eso aborda y comprende acabadamente la realidad de nuestros 30 chicos. Y nosotros como educadores realistas sabemos que nuestros 30 chicos son 30 universos enteramente inabordables para la cabeza del ideólogo. Entonces nuestro rol es conocer a nuestros chicos. Ya vamos a hablar cuando veamos un poquito el tema del maestro, con mayor especificidad. Pero es fundamental que nosotros entendamos esto. Tenemos que dejarnos aleccionar por las manifestaciones de nuestros chicos. Hay que conocerlos. Y que no nos tiemble el pulso para escaparnos de nuestro tema o de nuestra planificación, si ello es preciso para recuperar la atención y a través de ella el entendimiento de un niño. En eso nuestro rol se asemeja al del buen pastor. Abandona los 99 por aquel descarriado, por aquel perdido. A veces nos corre la planificación. Nos corre el día a día, nos corre la entrega del informe, nos corre. Y cuando nos damos cuenta, en esa corrida quedan detrás muchos de nuestros chicos a quienes no atendemos suficientemente. Y no es que seamos negligentes, es que sencillamente nos lleva puesta la vorágine. Eso es lo que hay que evitar. Y ya van a ver que en sintonía con esto va a aparecer el tema de la contemplación. Ya lo vamos a ir tocando, porque todo es un gran entramado de talentos, de aptitudes, de disposiciones que tenemos que tener como docentes. Aquí me parece valioso, y si me permiten distraerme un poquito en mi pesquisa de datos, me parece bien valioso leerles una frase sencillísima de Dennis Quinn. Ciertamente han leído. Claro, han leído porque Pablo les había compartido unas lecturas previas para esto. La educación por las musas de Dennis Quinn, ¿verdad? Lo pudieron leer todos. Bueno, fíjense que Dennis Quinn allí dice algo que es maravilloso. Dice, las humanidades han perdido su interés debido a que han descartado lo que constituye su atractivo distintivo. Me refiero al amor de la sabiduría por ella misma. Para ponerlo de forma más enfática, las humanidades han vendido su herencia por un lío de metodologías. Eso aplica para nosotros. Pero Jorge, yo enseño química, aplica para nosotros como educadores realistas. Pero yo enseño matemática, aplica para nosotros como educadores realistas. Las humanidades han sido convertidas en profesiones y ciencias hasta el punto donde el estudiante ordinario, con un primer amor hacia la poesía, la historia, el arte o la filosofía, encuentra su afecto recompensado con notas al pie, proyectos de investigación, bibliografía y jerga académica, toda la parafernalia ponzoñosa que mata para disecar. Lo que estoy afirmando es que los estudiantes y profesores de humanidades han dejado completamente de amar las cosas que estudian porque la ciencia es desapasionada. Lo mismo que la actitud profesional del investigador moderno. Y a eso quiero llegar. Nosotros no nos podemos convertir en profesionales de la tiza. Pero si ese es el discurso marxista. Es decir, allí donde el horizonte máximo
de entendimiento es el cuerpo, es la materia, es la piedra inerme. Ese no es nuestro horizonte máximo, sino el espíritu, es decir, el infinito. Nosotros no nos podemos volver profesionales de la tiza, profesionales de la educación. Y la mayoría absoluta de ustedes, la mayoría absoluta de nosotros, hemos recibido en nuestra formación académica, en nuestra formación universitaria, en nuestra formación magisterial, justamente ese modelo. Nos enseñaron que para que una clase sea exitosa, sus resultados sean positivos, sean favorables, había que lograr que el chico cumpliera determinados estándares, alcanzara determinados resultados perfectamente medibles, por supuesto, perfectamente medibles. Y hasta nos enseñaron el instrumento de medición, que son las evaluaciones, con todas sus características y sus categorizaciones. Y en todo eso lo que estaba pasando es que la letra mataba al espíritu. Y que este chico, con promedio de 10 y asistencia perfecta, quizás tiene muerte el alma. Quizás es un chico que no es generoso, quizás es un chico que es soberbio, quizás es un chico que no tiene ninguna inclinación por la virtud, pero que tiene ciertamente una libreta inmaculada. Error absoluto. Entonces, fíjense todo eso cómo redunda en nuestro minuto a minuto. Y así pongo esa imagen, fíjense, en blanco y negro, bien a propósito, esa pobre y abnegada maestra, quién sabe, de principio del siglo XX, ahí con sus alumnitos atrapados en el cuaderno, ¿no? Es de alguna forma un ejemplo paradigmático de una idea de educación. Y al lado pongo ese limonero esplendoroso en su primavera. ¿Por qué? Porque si en verdad tenemos una inclinación y una disposición realista frente a la educación, tenemos que entender que el chico no puede quedar atrapado en los límites de su hoja o en los límites de nuestro pizarro. Hay que hacer que el chico atienda a la realidad, porque la realidad es la primera lección. Venimos de decir que nuestra primera lección como maestros es la realidad de nuestros alumnos y que para ello hay que conocerlos, hay que atenderlos. Para el chico, la primera lección, es la realidad. Entonces, fíjense, hoy con la bendita tecnología, la virtualidad, etc. Si uno a un chico le dijese, no tengo idea de lo que es un limón, explícame, decime lo que es un limón, ahí nomás los chicos agarrarían su celular. Y acá te busco una imagen, y acá te busco un videíto. La imagen, la representación, se nos ha convertido en un puente necesario, ya no solamente de aprendizaje, sino también incluso de relaciones. Parece bastante hipócrita que yo esté diciendo esto en medio de una charla de MIT, pero ustedes me comprenden. Eso no nos puede pasar con educadores realistas. Hay que hacer que el chico salga, vea el limón, lo arranque, lo corte, se ensucie, sufra con el ácido de saborearlo y entonces diga, esto es un limón. Esto es un amigo. Esto es la patria. Esto es Dios. Fíjense qué lección enteramente realista nos deja San Juan cuando dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, quien no ama a su prójimo, a quien sí ve? Malaya, una lección de educación realista fundamental. Y nosotros tenemos que atender a eso. Nosotros no tenemos que pensar, sino que nosotros tenemos que conocer. Y si eso se convierte para nosotros en un hábito, y es el hábito de la contemplación, sabremos transmitírselo a nuestros alumnos.
Y claro, ¿cómo evitar a Marechal, mi querido Gonzalo? La rosa es el llamado, mas no el llamador. Llegamos a Dios a través de la creación. A través de la creación. La rosa es un llamado, cada una de las cosas. Mi matemática tiene que estar atrapada y encarnada. El chico tiene que entender que detrás de esta pared maciza hay números que la componen y la sostienen, que antes estaba la idea que la ejecución, porque antes está la teoría que la praxis, porque antes está la contemplación que la acción. Y eso yo puedo enseñarlo en una clase de matemática, haciendo que el chico golpee la pared y comprenda que antes hubo un plano que antecede ontológicamente al cemento en las manos del albañil. Entonces, mi ejercicio como docente será lograr que mi chico, que mi alumno, toque realmente el alcance más concreto de mi ciencia y de mi disciplina. Esto es muy fácil de hacer cuando se trata de artes. Es muy fácil de hacer. Es más complicado cuando se trata justamente de ciencias más abstractas. Pero yo tengo que lograr eso y eso tiene que ser mi didáctica específica. Si pienso en el caso de la matemática, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el caso del método Singapur, ¿verdad? ¿Lo ubican? ¿Sí? ¿No? No veo ni movimiento, ni un sí ni un no. ¿No ubican el método Singapur? Bueno, ahí ya tenemos un elemento bien concreto. Anoten por allí para investigarlo. Se los dejo como algo específico para que lo investiguen, lo conversen entre ustedes y por supuesto me pongo a disposición, a pesar de que soy la persona más inútil en el mundo en relación con las matemáticas, pero sin embargo es un método específico de enseñanza de la matemática de Singapur, del país de Singapur, que ha demostrado éxito, con perdón de la mala palabra, ha demostrado éxito en las famosas pruebas internacionales y demás, pero que justamente ¿qué tiene? Tiene una didáctica específica que enseña el número como un grado de abstracción a partir de lo concreto. Entonces enseño la unidad, enseño la decena, enseño la centena, a través de maderitas que están cortadas proporcionalmente, y entonces el niño juega a construir con maderitas, y luego de haber construido con maderitas, a esas maderitas le pone números. Es decir, va de la realidad a la abstracción, va de lo concreto a lo conceptual, a lo formal, y es un método didáctico en particular para la matemática. Bueno, la lógica que está detrás de eso es la lógica que nos tiene que, a nosotros, nos tiene que involucrar en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Y aquí, algo que es fundamental. Algo que es fundamental. Nosotros no podemos enseñar la atención a la realidad que está fundada en la contemplación de la realidad si nosotros no adoptamos eso como un hábito y una disposición personal. Y aquí hay que ser bastante radicales. John Senior, todos lo ubican, ya lo vamos a mencionar más adelante también. John Senior decía: lanza el televisor por la ventana y compra un piano. Destruye tu televisor y cómprate un piano. Bueno, de alguna forma hay que destruir en nosotros mismos un mal hábito, una mala disposición, un vicio específico que arrastramos y que todos de alguna u otra manera concedemos en nuestra vida personal, y es la vorágine, la velocidad, la superficialidad,
la frialdad de la tecnolatría. Todos somos víctimas de eso, absolutamente todos. Nos demos cuenta o no, esos son dos mangos aparte. Seamos conscientes o no, todos somos víctimas de esto. Somos víctimas de esto en la medida en que, por ejemplo, lanzamos juicios apresurados, no suficientemente fundados. Es decir, hacemos una subversión lógica y consideramos cierto lo opinable. Por ejemplo, ¿no? O bien afirmamos allí donde dudamos. Es una subversión lógica. Cualquier curso introductorio de lógica nos enseña los 4 estados de la mente frente a la realidad. La mente o ignora, la mente o duda, u opina, o está cierta. Si yo confundo los planos, cometo una subversión. Eso es específicamente el vicio de las redes sociales, O sea, las redes sociales funcionan, operan de esa manera. Y eso en el marco de una mentalidad democrática, bueno, es un cóctel mortal, ya no les digo para la moral, sino incluso para la espiritualidad. Da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, caraduro o polizón. Punto. Ahora bien, eso tiene también implicancias que son enteramente tangibles. ¿Cómo es nuestra forma de ver en el celular? Así, ¿verdad? Es rápida, es veloz. Lectura diagonal, dice en un artículo que leí el otro día de Juan Manuel de Prada, lo ubican también. Valioso artículo que luego les puedo compartir. La lectura diagonal. Rápidamente llego yo a la conclusión de lo que quería buscar. Usualmente, culpa del mal hábito, cuando yo me acerco a una lectura o a ver un video o a analizar algo, una imagen, un mensaje, cuando yo me aproximo, culpa de esa velocidad que ya es anterior y que ya tenemos como hábito, cuando yo me aproximo ya voy a buscar lo que ya he dado por cierto o por valioso. Es decir, para que me entiendan, recibo una imagen. En esa imagen está, no vamos a poner ningún nombre, está el diablo. Se me ocurren varios nombres, sobre todo relacionados con la política. Pero en esa imagen está el diablo. Bueno, inmediatamente veo el diablo, ¿qué voy a buscar? Y que esa imagen algo me tiene que decir respecto al mal, a lo malo, ¿verdad? No voy a ver de qué se trata. No tengo una disposición de escucha, una disposición de contemplación frente a la cosa, sino que voy yo a darle a la cosa algo que le es anterior. Eso nos pasa constantemente porque cuando yo recibo un video de X político o de X persona o lo que sea, inmediatamente yo prejuzgo respecto a lo que he recibido. Es decir, voy a buscar lo que ya doy por encontrado. Es decir, pienso antes que conocer. Esa subversión a la velocidad de la luz es constante. Estamos habituados a eso. Fíjense cuánto nos cuesta hacer silencio y atender en una lectura. ¿Cuántos de ustedes, no hace falta que lo digan, pero cuántos de ustedes en su día tienen un momento de lectura? De lectura. La lectura implica un universo de riqueza que está más dentro que fuera. Por fuera lo único que se mueve son los ojos. Pero un universo de riqueza espiritual que está dentro. En la lectura hay silencio para el cual yo tengo que ser apto. Hay un diálogo interior. Hay afirmaciones y negaciones. Acepto y niego lo que leo. Hay un universo y una riqueza imaginativa. Hay una memoria porque soy capaz de conciliar lo que tengo aquí delante con
conocimientos previos, recuerdos, sensaciones. ¿Cuántos de ustedes en medio de una lectura, frenan? Y en este gesto tan típico de estar comprendiendo, de estar saboreando lo que acabo de leer, porque me ha impactado, freno y bajo el libro y miro la nada. Ese es el instante de la contemplación. Ese específicamente es el instante donde recibo más que doy. Ese es el instante de la contemplación. Y entonces yo les pregunto, ¿cuántos instantes como ese tienen en su día? Hay que preguntarse cuántos. Y si vamos hilvanando todo esto y lo vamos relacionando y entramando, fíjense que yo les decía, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud como docentes? No tanto la planificación, no tanto el cronograma, no tanto la agenda de clase. Eso sí, por supuesto, pero no tanto eso, sino más bien esto. Nuestra contemplación frente a la realidad. Nuestra contemplación frente a la realidad. Si nosotros no somos capaces de hacerlo, mal podemos transmitirlo a nuestros chicos. Y fíjense qué interesante esto de Piper. Lo propio del conocimiento no es el esfuerzo mental, sino la aprehensión de las cosas, el descubrimiento de la realidad. Intuir, contemplar, es la apertura de los ojos a un mirar receptivo de las cosas, que nos penetran sin necesidad de un esfuerzo de captación del observador. No hay esfuerzo en el conocimiento, no hay esfuerzo. Cuando uno ve que la clase para el chico, la clase para nosotros, el año lectivo se ha convertido en un trajín de agotamiento, es porque algo estamos haciendo mal. Y entonces nos tenemos que preguntar qué, por qué, y de ahí ver cómo lo solucionamos. Si nuestra clase ha sido un agotamiento, nuestra clase no ha sido realista, no ha sido educativa. Porque entender es intuir, entender es contemplar. Dice Saint-Exupéry, el autor del Principito, pero no lo dice en el Principito, en Tierra de Hombres, me parece. Dice, entender, conocer es acceder a la visión. Acceder a la visión. ¿Cuán medible es ese entendimiento tan profundo, tan intuitivo, tan amplio, tan rico, tan planificante? ¿Cuán medible es el conocimiento tan puro y pleno ante la hermosura de un paisaje? ¿Cuán medible es? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo te lo evalúo? ¿Cómo evalúo el amor por tus hijos? ¿Cómo mido tu vocación docente? ¿Cuáles son los instrumentos de medición para eso? No los hay, porque por lo mismo estamos atendiendo a cosas que tienen que ver con el espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto, escuela, escolas, jolé, el ocio, la contemplación, todas estas cosas que forman parte, con perdón de los aquí presentes, de una parafernalia conceptualista y frívola, mecanicista, que va y que viene con el mismo precio, con el mismo valor, con el que van y vienen tantas otras cosas. En la medida en que todo eso es para nosotros una moneda corriente, por lo mismo ha perdido su valor. No le damos valor a la moneda corriente. ¿Cómo que no, me van a decir? Más en estos tiempos tan felices de nuestra patria. No le damos valor a la moneda corriente, pero sí le damos valor a esa moneda de oro, a esa perla preciosa. Aprender a distinguir la perla preciosa de la moneda corriente es específicamente la actividad del contemplativo. Entonces, escuela, escolas, jolé, ocio contemplativo, tiene que ser para nosotros más que una palabra. No puede ser solamente una definición, un concepto frívolo y abstracto pegado en el pizarrón o grabado en esta conversación.
tiene que ser un hábito para nosotros. Ahora, nosotros no nos ponemos el traje de docente a las 6 de la mañana y nos lo quitamos a las 4 de la tarde. Nosotros somos docentes todo el día. En toda nuestra vida somos docentes. Por lo tanto, nuestros talentos, nuestras aptitudes, nuestras disposiciones tienen que ser perfeccionadas en cada momento del día, en cada momento de nuestra vida. Yo no puedo pretender que mi clase sea enteramente realista, verdaderamente transmisora de un sentido contemplativo frente a la realidad y frente a las cosas, ciertamente especificado en mi disciplina. Yo no puedo pretender que eso ocurra en mi clase si eso no ocurre a las 9 de la noche en la soledad de mi sillón. Esa suerte de esquizofrenia voluntarista no funciona, es falsa. Yo soy exactamente el mismo a las 10 de la mañana en mi clase que a las 9 de la noche en la soledad de mi sillón. Yo soy exactamente el mismo. Los hábitos que no le doy a mi alma, que no le doy a mi personalidad íntegra en mi soledad, no los puedo transmitir en público. Por eso es fundamental que todo esto no sea para nosotros una conversación más, una charla más de lo mismo, sino que yo tengo que detectar dónde en mi día a día y por lo tanto dónde, cómo, en mi clase a clase, yo violento la naturaleza de las cosas. ¿Y cuál es la naturaleza de la escuela? El ocio contemplativo. Si hay desgaste en la escuela, si hay esfuerzo agotador, molesto y doloroso en mi clase, es que algo está mal. Bueno, la escuela como espacio de invención. Inventar es encontrar, no crear. De nuevo, Gilson. El filósofo no inventa más que encontrando. La inteligencia es la función especulativa de lo real. Fíjense que todo esto es, de nuevo, seguir profundizando el mismo concepto. Yo estoy frente a la realidad de mi disciplina. ¿Cuál es la realidad de mi disciplina? Lo que enseño es esto. Muy bien. ¿Cómo hago para que esto, que está atrapado en un libro, pulse el corazón de mi alumno? Si yo logro eso, si yo logro que este cincel atrapado en un libro, que tuve que estudiar durante 5 años en mi carrera profesional, si yo logro que esto se convierta en un cincel que esculpe la sensibilidad, la voluntad y la inteligencia de mi niño, entonces he sido un maestro exitoso. Si no, no. Para eso yo tengo que lograr ese diálogo entre la realidad que yo soy capaz de abstraer y de atender a través de un libro con la realidad de mi niño, de mi alumno, que necesita una adaptación. Entonces, enseño historia, no enseñen la historia a través de una imagen, no enseñen la historia a través de una imagen. La historia del cruce de los Andes, la única forma de entenderla acabadamente es sufriendo frío, es embarrándose los pies, es en un acto de generosidad. El combate de San Lorenzo lo entendemos por el arrojo heroico del sargento Cabral. Ahora bien, puedo detectar yo como profesor de historia un pequeño gesto de generosidad entre dos compañeros y decir, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que ese acto de generosidad que aquí es tan pequeño puede convertirse en un acto heroico de generosidad? Eso es hacer patria, prestar tu lapicera. Eso es una didáctica específica que permite hacer que temas que pueden ser muy lejanos para un chico se conviertan en algo muy concreto y muy palpable. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es tensar esa cuerda,
esta cuerda que suena aquí y ahora, con un pequeño acto, con una pequeña pregunta. Me preguntaste algo, yo tenso eso al máximo para que vos veas todo lo que se puede sacar de esto. Esto que me has preguntado, esto que has hecho, esto que he observado, yo te voy a enseñar a tensarlo al máximo, porque eres capaz de llevarlo hasta el infinito. Esta pregunta que me haces me dice que te ha interesado el tema. Y entonces voy a empezar a pulsarte para que saques todas las preguntas que tienes en tu interior y que si yo no te ayudo a sacarlas, quizás nunca salgan a la luz. Ahora, para hacer eso, yo tengo que estar atento al niño que hace su dibujito en el cuaderno, al niño que hoy no me trajo la tarea. ¿Por qué no me trajo la tarea? Al niño que habla con el de al lado. ¿Por qué habla con el de al lado? Al niño que tiene un acto de generosidad. Y a través de eso, estar constantemente atentos a cuáles son las relaciones de cada una de las cosas que yo veo entre mis niños con mi disciplina. Bueno, el cultivo de los hábitos intelectuales y morales tiene que ver con lo que estamos diciendo. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por evitar ese hábito entendido como una mera repetición, material, mecánica. Fíjense, ahí debajo les pongo. Cuando yo le digo a los chicos, hagan silencio, ¿está bien que lo diga? Sí. ¿Está bien que hagan silencio? Sí. ¿Está bien que yo mande? Sí. ¿Está bien que obedezcan? Sí. Ahora, yo tengo que transmitirles el entendimiento, el sentido de la orden. ¿Por qué hacer silencio? Porque en el silencio está la posibilidad de la palabra. Y sin la palabra, mal puedes formarte, mal puedes crecer, mal puedes desarrollarte. El silencio es la matriz de la palabra. Ahora bien, ese ejercicio de hacer silencio que yo te mando, ese ejercicio de hacer silencio te hace más temperado, te hace más templado. Demanda de ti un esfuerzo de virtud. Porque ciertamente sería más placentero seguir haciendo bochinches, seguir conversando, seguir jugando. Pero hemos iniciado la clase. El esfuerzo frente a un examen nos hace fuertes, por lo mismo que es un esfuerzo. Entonces, al momento de anunciar un examen, no le estemos revoleando a los chicos una cosa que para ellos implica puro sufrimiento. Si ya lo saben, si ya sabemos que para el chico es un estrés el examen. Y del chico por sí mismo es muy difícil, salvo milagro mediante, porque gracia supone natura, es muy difícil que salga una elucubración, una especulación, un entendimiento acabadamente virtuoso de la naturaleza de un examen. Somos nosotros quienes tenemos que hacerles entender que con este examen yo los estoy haciendo más fuertes, porque la vida es dura, porque la vida un día te va a golpear mucho más fuerte que mi examen. Prepara tu examen con el máximo esfuerzo, porque así serás más fuerte. Cada una de nuestras actividades en el aula tienen que tener, en el fondo, un discurso que transmita entendimiento de algo que trasciende al hecho en sí. Algo que trasciende al hecho en sí. Creo que les compartí a través de Pablo ese texto de Simone Weil. Se los envié. Las reflexiones sobre el uso de los textos escolares. No recuerdo. ¿Sí o no? ¿No? Ah, ok. Bueno, en todo caso se los voy a compartir para el próximo encuentro. Allí Simone Weil lo que nos dice es que justamente cada ejercicio en verdad no es un fin en sí mismo, sino un medio conducente a otra cosa. Eso lo que dice es que a la larga los ejercicios escolares nos preparan en nuestra atención. ¿Y para qué
cuerno sirve la atención en la vida de una persona? Para algo muy sencillo, para rezar, que es de lo único que se trata la vida. Vamos a pasar 20, 30, 40, 80, 90 años en una conversación entre muertos, pero a partir de entonces todo lo que quedará será una conversación y una atención de la eternidad, de Dios. O sea, nos preparamos para atender un diálogo que excede acabadamente nuestra vida. Nuestros ejercicios escolares tienen que tener ese sentido. Yo necesito que hagas perfectamente bien tu tarea de matemática, que hagas perfectamente bien tu ejercicio de química, que comprendas acabadamente la naturaleza de los ríos en mi clase de geografía. ¿Por qué? Porque te preparo para algo que es enteramente trascendente a este ejercicio. Esto para ti es un puente entre dos orillas. Entre la orilla de tu pupitre, aquí y ahora, y la otra orilla que es un misterio. Lo atento que eres, lo esforzado que eres, lo responsable que eres, aquí y ahora, en este ejercicio matemático, es lo atento, prudente, esforzado, responsable, profesional que serás mañana en tu oficina, en tu empresa, en tu familia, en tu conciencia. Cuando yo le digo a los chicos que trabajan en equipo, no le digan a los chicos sencillamente, bueno, nos vamos a dividir en equipos. Perdieron tiempo. Si lo único que hicieron fue repartir cuerpos en 4 o 5 grupos dentro de un aula, lo único que hicieron fue dividir cuerpos, hemos perdido una instancia de aprendizaje maravillosa. Y era enseñarles que esa división no era tal, sino que era en verdad una unificación. ¿De qué? De espíritus. ¿A través de qué? De la justicia. El esfuerzo que haces por los demás es un esfuerzo que te enriquece y que enriquece a los otros. Y cada cual recibirá conforme su mérito. No los voy a separar en grupos para que hagan un ejercicio de matemática o de historia. Los voy a separar en grupos para que aprendan la justicia, con la excusa de un trabajo de historia, con la excusa de un trabajo de literatura. Pero yo les voy a enseñar la justicia. Ese chico que viene mientras estás hablando con otro y te tira del delantal y te dice, señor, profe, espera. Y cuando lo traigo, le digo, yo te estoy enseñando la prudencia. Bueno, pero no les vamos a estar explicando a cada rato. Sí, ya sé que no les vamos a estar explicando a cada rato. Pero sí es preciso que nosotros tengamos prendida la lamparita de que cada instante es un instante educativo. Entonces, ahora sí, ¿qué me querías decir? Bueno, cuando yo estoy hablando, esperas. Hoy tenemos una dificultad sobreañadida como docentes, y es que todo esto, si para nosotros a veces es medio sombrío, difuso, y sí, tenemos en claro quizás los fundamentos, pero no entendemos bien cómo llevarlo a la práctica, o cómo estar en cada instante, o cómo diseñar una actividad, si para nosotros es ya un universo de complejidades y desafíos, sabemos que no contamos con el auxilio y con la ayuda de los padres. Y que los padres, lamentablemente, quizás en una mayoría absoluta, son parte del problema en vez de ser parte de la solución. Eso es una dificultad sobreañadida. Por lo tanto, frente a eso, una sobreañadida responsabilidad la nuestra. Este chico tiene que aprender a ser prudente. Y tiene que aprenderlo aquí y ahora, porque este era el momento en el que yo podía enseñarle la prudencia. ¿De qué me vale haber permitido imprudencias durante 12 años de escolaridad, pero darles una clase o un módulo o un año entero
de discusión y de aprendizaje y de memorización sobre las virtudes cardinales. Si yo desperdicié esos momentos específicos donde el chico atendía, estaba atento, aquí y ahora, a lo que yo podía enseñarle, de lo que estaba ocurriendo. Si yo lo desperdicié, no pretendamos después que con una clase sobre virtudes lo vamos a sacar andando. Es falso. Eso es lo que creen los ideólogos. Los ideólogos creen que con un programa resuelven los torcimientos de la realidad. Tener el oído atento al ser de las cosas. Resumamos todo esto con Heráclito. Tener el oído atento al ser de las cosas. El valor del silencio, el valor de la mirada reposada, el valor de la indagación. Y fíjense esto de Santo Tomás. Fíjense, si no es esto, un modelo enteramente pedagógico y que si lo tuviésemos acá, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, tiene una didáctica específica de minuto a minuto, para que el hombre crezca en sabiduría son precisas 4 cosas. Que gustosamente oiga, que sobriamente pregunte, que prudentemente responda y que con atención medite lo aprendido. Si ustedes son capaces de lograr eso con ustedes mismos, serán capaces de transmitirlo por vía de ejemplaridad como corresponde al magisterio. Ahora bien, si ustedes son capaces de lograr con la excusa de matemática, con la excusa de química, con la excusa de música, que un chico oiga gustosamente, que entre al aula y diga, Malaya, qué lindo que es estar aquí y ahora. Qué gustoso me siento aquí y ahora. No se crean que es cuestión de ponerse sombreros y nariz de payaso. No se trata de eso. Se trata de pulsar el lugar exacto en la sensibilidad, en la voluntad y en la inteligencia del niño. Y cada uno con sus particularidades, sí. Pero hacer que él oiga gustosamente, que sobriamente pregunte, lo cual ya da por sentado el silencio y el orden, la disciplina, que prudentemente responda. Fíjense, intervenciones, pero concretas, concretas. ¿Quién me sabe decir, no sé, mesa no, bueno, silla? No. No es cuestión de que adivines. Pensá antes de responder. Es decir, prudentemente responde. Piensa antes de responder. Piensa antes de levantar la mano. No adivines. O sea, fíjense, en ese momento yo le estoy enseñando prudencia al chico. Y que con atención medite lo aprendido. ¿Cuántos momentos de silencio, de atención, de ocio hay en mi hora? Si mi hora se ha ido en puro trabajo, en pura producción, en puro esfuerzo, y no ha habido instantes de ocio, no ha sido una clase provechosa. No ha sido una clase provechosa. Porque cuando trabajamos con el espíritu, no podemos pretender que nuestra didáctica, que nuestra realización concreta en la transmisión de la enseñanza sea como cuando trabajamos con los cuerpos. Entonces, fíjense cómo en esta frase hay un universo, pero bien concreto y específico. Bueno, en atención a la hora y para que no me rete Pablo, vamos a adelantar un poquito. Se puede, Pablo, ¿no? Dedos arriba sí, dedos abajo no. Ok. Me quiero detener en esto. Obediente, obedience. Aquí yo creo que es el momento donde si hay algún padre
no maestro se tiene que retirar del aula. Por favor, le piden que se retire, se quedan solamente los docentes. Esto es uno de nuestros desafíos específicos. Yo ya sé que les estoy diciendo todo esto y que ustedes en su interior están pensando, sí, bueno, pero después, ¿cómo hago con los 30? Yo lo vivo también, yo soy docente, no se crean que solamente mi universo magisterial es mi laboratorio pedagógico personal. Yo también soy docente. O sea, yo sé que todo esto es un gran desafío. Ahora bien, el tema de la obediencia hoy por hoy es fundamental. Y yo sé que tenemos el mundo en contra y comenzando por el mundo en contra, los padres. Ya lo sé. Ahora bien, la obediencia se enseña concretamente a través de la escucha. Audience, escuchar al otro. Yo enseño la obediencia a través de la escucha. Yo enseño la obediencia concretamente y esa enseñanza será fecunda en la medida en que yo hago que el chico no solamente obedezca materialmente, que ya es el primer paso ineludible. O sea, te dije que hagas silencio, te dije que te sientes, te dije que me esperes, te dije que era un máximo de 2 páginas y me has traído 5. Hay un elemento mecánico ineludible, pero además está el elemento del entendimiento. O sea, cuando las cosas, cuando las órdenes en este caso, tienen sentido para mí. Eso es un espacio de diálogo que a veces nos puede llevar 1 minuto, si el chico tiene buena madera, para decirlo en criollo, nos lleva 1 minuto. En 30 segundos le explicamos, necesito por favor que te sientes y luego conversamos. Chicos, sienten. A veces nos demanda una conversación con un chico, eventualmente hay que llamar a los padres, toda la historia. Bueno, sepan que el esfuerzo que ustedes no hagan por enseñar la obediencia mecánicamente, pero también espiritualmente dándole un sentido, el esfuerzo que ustedes no lo hagan, no lo hacen los padres en la casa, no lo hacen. Ahora bien, ese esfuerzo que no hagan ustedes y que damos por sentado no hacen los padres en la casa, es hoy la semilla de un caos ineludible, inevitable, necesario, forzoso, dentro de 10, de 20 años. ¿Y cuál es ese caos? El caos, ahí a 2 cuadras del Madero, en la calle, en la primera esquina. Salgan de esta reunión, vayan a la esquina y vean a los autos. Vean el comportamiento de la gente, vean la capacidad que tiene la gente para establecer un diálogo, vean el resto que tiene la gente para soportar la dureza de la vida. O sea, una incapacidad absoluta para enfrentar el hecho incontestable de que existe un otro humano, un otro trabajo, un otro responsabilidades, un otro la realidad. O sea, hay un yoísmo, para decirlo de nuevo con Marechal, un yoísmo, un egoísmo, un egocentrismo, que ¿a dónde se ha cultivado? ¿De dónde nace? Bueno, se ha cultivado de cada vez que no te enseñaron que existe el otro y que tu deber es atenderlo, es escucharlo. Y en eso los padres son para nosotros alguien que tira en contra. Y si todavía uno piensa, pero ¿por qué los padres nos tiran en contra? ¿Por qué los padres no tienen atención a esto? Porque los padres viven en una vorágine. Vienen del trabajo cansados, están con los chicos, prenden la televisión, el momento de la mesa familiar, en lugar de ser un momento de cena familiar, es un momento de ingesta alimenticia y escucha de porquerías de la televisión. Y así tiramos hasta mañana. Ahora, si esa es nuestra realidad, volvemos a las primeras reflexiones. Somos nosotros los que tenemos que cortar ese círculo vicioso.
nosotros en nosotros mismos, nosotros en nuestra propia casa, romper ese círculo vicioso y recuperar ciertos hábitos que nos permitan luego transmitirlos a nuestros alumnos. Avanzo un poquito más. Bueno, y aquí también, paso rapidito. Yo no sé si te compartí, Pablo, el tema de los seminarios socráticos, las rúbricas y demás. ¿Eso te lo envié? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces estimo que lo habrán visto esto. Esto es una actividad concreta, ¿no? Donde de alguna manera todo lo que hemos venido conversando se sintetiza en una práctica concreta y que puede ejecutarse con cualquier disciplina. Con cualquier disciplina. Entonces es una propuesta bien específica. Los seminarios socráticos. Fíjense todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del silencio como matriz de la palabra. No puede haber transmisión si no hay un silencio que antecede al conocimiento. La contemplación como un hábito dispositivo frente al aula y frente a la vida. Hemos hablado del orden, de la disciplina, de los hábitos, de la obediencia. Bueno, todo eso se pone en juego a través de un seminario socrático. Seguramente muchos de ustedes ya saben de qué se trata, quizás alguno no. Vale la pena que muy sintéticamente lo veamos. El seminario socrático tiene una lógica en sí misma, en cuanto a su concreción. Son 2 círculos. Hay diferentes maneras también de hacerlo, pero aquí lo que se puede proponer es esto: 2 círculos, alumnos que están dentro, alumnos que están fuera. Se propone una lectura, se propone una actividad, se propone un texto, se propone una búsqueda para que traigan, para la actividad del día del seminario. En fin, se puede llevar para donde uno quiera este instrumento. Y entonces se dan reglas. No leyó, no invente. No atendió, no opine sin escuchar. No lo pensó, no hable. No está de acuerdo, bueno, justifique. Y justifique con respeto. Encontró un error, señálelo con cortesía. Cometió alguna equivocación, trate de aprender algo. Descubrió una pista, compártala con generosidad. Tiene una buena idea, exprésela con claridad. ¿Se le ocurrió una genialidad? Escuche también a los demás. No leyó, no atendió, no pensó, todos perdemos. Usted no aprueba el ejercicio. Fíjense que acá hay una didáctica específica de toda la teología moral, si quieren, atrapada en ese decálogo de sencillas reglas, sencillos lineamientos que nos imponen una conducta y un entendimiento que va formando al chico. Y lo formo con la excusa de cualquier tema, porque esto lo puedo hacer yo, lo puedo ejecutar con cualquier asunto. Vamos a leer este texto, vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a compartir el día del seminario, vamos a explicar cada uno cuál fue el resultado. Entonces, si yo bien recuerdo, claro, ¿ven? Entonces, ¿qué ocurre? Uno les propone, bueno, dentro de 2 semanas vamos a hacer un ejercicio, se llama seminario socrático, y uno hace lo siguiente: los divide en 2 grandes grupos, después cada uno, depende de la cantidad de chicos, cada uno se organiza, pero lo divido en 2 grupos. Por ejemplo, hago 2 círculos y entonces hago lo siguiente: todo el mundo tiene que haber leído tal texto, una carilla. Todo el mundo tiene que haber leído tal texto. Y ese día vamos a compartir lo que hemos leído, vamos a reflexionar sobre lo leído en torno a una pregunta disparadora. Entonces yo quiero que del texto me digan
¿Qué opinan respecto a tal cosa? ¿O cuál es la conclusión a la que arriba el autor respecto a tal asunto? ¿O cuál es el resultado de este ejercicio? Entonces, los que están en el círculo interno son los que hablan, pero hablan levantando la mano, esperando su turno y cumpliendo con las reglas que ya dijimos. Los que están en el círculo externo observan, no pueden hablar, no pueden participar, pueden observar. Y ahí hay algo didácticamente muy inteligente. Y es que se puede sacar una nota. Yo sé que hace una hora que están esperando que yo les diga cómo lograr una nota para la libreta. Bueno, se puede sacar una nota de acá. ¿Cómo logro esa nota? Con una triangulación. Y fíjense qué interesante, de nuevo, qué pedagogía tan interesante está detrás de este instrumento didáctico. Triangulo la nota. Yo califico conforme a una rúbrica. Yo les puedo compartir esto. Conforme a una rúbrica que dice, ¿el alumno leyó sí o no? De lo que leyó demuestra haber comprendido sí o no. De lo que comprendió demuestra haber ampliado, haber agregado, añadido, es decir, demuestra una comprensión profunda de la cosa porque emite una opinión fundamentada en la lectura, porque hace una pregunta que pone en jaque quizás lo que ha leído, o sea, demuestra un incremento de aprendizaje, si se quiere, esto es de desarrollo, sí o no, etc. Hay una rúbrica. Yo como evaluador, ciertamente evalúo a todos. Ahora bien, esa misma rúbrica la tienen los observadores y entonces los organizás por pares. Yo lo observo a Pablo. Entonces, yo veo y según mi criterio, como observador, voy viendo y voy calificando si sí, si no. Si Pablo cumple con la actividad. Y luego le doy a cada alumno la misma rúbrica para una autoevaluación. Ciertamente la tentación ahí es que el chico se ponga 10 en todo, sí, ya lo sabemos. Pero no importa, porque no se trata de eso. A la larga también es un ente de contralor que se triangule la evaluación. A la larga, ¿de qué se trata? Que el chico, de una manera muy afable, muy agradable, muy gustosa, muy placentera, entiende la trascendencia del ejercicio. Ha tenido que escuchar a otros, ha tenido que pasar la vergüenza de que si no leyó no vas a poder hablar, no vas a poder participar porque en la consigna 1, ha tenido que levantar la mano. Y claro, llegado a ese punto, después de todo ese ejercicio, ese chico no es más apto ahora para honestamente, maduramente, autoevaluarse. Por supuesto que es más apto. Entonces se da de una manera muy suave, muy amable, muy agradable, una formación personal, con la excusa de una lectura, de un tema, de un ejercicio. Entonces se le dan ciertos consejos a los participantes. Si tiene dudas, pregunte. Trate de no irse del tema. Mantenga en mente lo que está discutiendo, es decir, atienda. Si usted no atiende, nunca entenderá. Recuerde que no es el docente que invalida lo que cada uno dice, sino fundamentalmente el texto, algo que el chico vuelva a la fuente. Fíjense qué enseñanza tan realista es hacer que el chico entienda que lo que estamos discutiendo es esto que está delante, este objeto, allí puesto delante, más allá de mi opinión, más allá de la opinión del docente. Hoy aquí el tema, la discusión, gira en torno a esta realidad que se me planta delante. Es un discurso y una enseñanza eminentemente realista. Preste atención a las ideas, también a las posturas, a los gestos. Note
incluso uno puede agregar a la rúbrica, ¿qué observarías de tu par a quien has evaluado? Noté que se enojó cuando alguien le contradijo. Qué interesante es notarlo en otro, porque inmediatamente eso dispara un juicio de valor. No está mal que te enojes si te contradicen en la medida en que lo hagan con respeto y con una acabada fundamentación. ¿Tu enojo nace de que ha sido vulnerada la justicia o tu soberbia? ¿Se dan cuenta del universo de enseñanzas que pueden surgir en torno a un punto? No interrumpa cuando alguien está hablando. Antes de hablar, trate de clarificar. Típicamente los chicos ellos levantan la mano y lanzan todo un universo de datos y conceptos y palabras todas mezcladas. No entiendo lo que me estás diciendo. Clarifica. Use oraciones completas y claras, mantenga el tono de voz apropiado. Les enseñamos, por lo mismo, les enseñamos la composición a la hora de la comunicación. Para lo único que servimos los hombres es para dos cosas, conocer y comunicar. Si eres un inútil en alguna de las dos, por lo mismo, eres un inútil como ser humano. Conocemos y comunicamos, cada uno ciertamente, conforme sus aptitudes y talentos, pero conocemos y comunicamos. Busque conexiones con lecturas o temas anteriores, ahí es donde yo puedo evaluar al chico. Este chico, de repente, le he dado para leer este nuevo tema de la unidad 2, pero en el momento del debate dice, porque en la unidad 1 nosotros habíamos visto que, caramba, este chico realmente ha estado trabajando. Siempre vuelva al texto, busque ejemplos y evidencias. Bueno, esos son los consejos. En torno a eso hay una rúbrica, yo triangulo las notas y puedo sacar específicamente una evaluación, una nota. Entonces, y ya para cerrar, pensemos en concreto y en torno a todo esto. Pensemos cada uno, no hace falta que esto lo resolvamos ahora. Piensen incluso entre ustedes qué ejercicio podrían hacer aunando disciplinas. ¿Qué pueden hacer en conjunto la historia y la geografía? ¿Qué pueden hacer en conjunto las artes? ¿Qué pueden hacer en conjunto las artes con la gimnasia? ¿Qué pueden hacer en conjunto las ciencias naturales? ¿Cómo podríamos hacer un seminario? Y guarda que acá hasta ganamos quizás un poquito de tiempo porque sacamos una nota para dos materias, que yo sé que el tema de las notas son un dolor de cabeza para todos nosotros. Bueno, ¿ven? Podemos pensar un ejercicio, un seminario socrático. ¿Qué tema puede ser? ¿Qué lectura? Es fundamental la lectura. ¿Cuál sería la cuestión a dialogar? ¿Qué pregunta disparadora les podemos dar? ¿Qué asunto les podemos poner delante para que ellos salgan ahí a buscar dentro de su lectura? Y entonces, finalmente, ¿será posible hacer esto junto con otra materia? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? E inmediatamente ya ese diálogo entre docentes. ¿Quién sabe? Pueden utilizar esto, que es una propuesta bien concreta. Este es el momento donde todos respiran. Esta propuesta, que es bien concreta, quién sabe la pueden instrumentar quizás en este cuatrimestre, estamos recién en abril, o quién sabe en el próximo. Bueno, hasta allí llego yo y por supuesto me dicen, me consultan, me observan, me sugieren lo que gusten. Soy todo oídos. Bueno, Jorge, muchas gracias. Cada nivel tendrá su principio y después cómo aplicar justamente lo que nos estaba explicando para sus alumnos en particular. Abro preguntas, si algo que tengan que aclarar o algo que se pueda aplicar en las cuestiones prácticas justamente. Si no las hubiere ahora, por supuesto, de repente después conversando entre ustedes surge alguna duda, algo, me lo hacen llegar
a través de Pablo, o bueno, directamente les compartes, Pablo, mi mail. Con mucho gusto lo vamos conversando. La idea es que esto, insisto, tenga todo ese aparato teórico, pero pueda redundar en cuestiones eminentemente prácticas para el día a día. ¿No hay preguntas? No. Quizás hay 1000 preguntas. A ver, allá surgió una. Te escucho, a ver, decime. Que se escuche. No es la realidad en Madero, pero yo doy clase en otros colegios secundarias públicas. El tema del uso celular de los alumnos. Algunos dan un principio, pero tienen abajo escondido y constante la pausa en la clase, ¿no? De todo el tiempo decide guardar el celular. Yo doy clase en Don Bosco, un colegio católico acá de Paraná. Son cursos de 35 y lo esconde, no sé, un consejo práctico. Bueno, eso es un tema y un dolor de cabeza y todos lo padecemos por igual. Miren, en verdad no sé cómo hacen en el Madero, tampoco sé cómo hacen en el Don Bosco que me mencionas. Yo realmente creo que hay que ser, casi le diría, aprovechando que estamos a principio de año, absolutamente tajantes con los chicos. O sea, no se puede utilizar el celular. Hay un tema legal. En verdad uno quisiera sacárselos. Eso en verdad depende y legalmente es una complicación porque es propiedad privada, bla, 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 sin mencionar todas las cuestiones emotivas y afectivas del pobre niño y entonces después sus padres aquí haciendo un escándalo. Bueno, si hacemos abstracción de todo eso, yo realmente creo que hay que ser tajantes. Chicos, por favor, les pido, a ver, todos levantamos las manitos y nos reímos todos. Levantan la manito, quiero ver cómo todos guardan el celular adentro de la mochila. Todo el mundo. A partir de hoy, chicos, por favor, no puede haber celulares en el aula. Por ustedes y por mí. Guardamos todo. Eso es lo elemental, ¿no? Ahora, hay que asegurarse que lo hagan y, por supuesto, y sin piedad, sacaste el celular. Como habíamos dicho, como habíamos acordado, yo le tengo que enviar una nota a tus padres, bueno, todo ese aparato burocrático disciplinario de la escuela. Ahora bien, más allá de eso, que ese sería mi consejo, digamos, después la ejecución habrá que ver, pero mi consejo es ser tajantes. Porque en verdad el tema del celular va mucho más allá de lo que uno ve en lo inmediato. O sea, lo inmediato ¿qué es? Que este chico tiene su cabeza en cualquier lado y yo necesito que tenga su cabeza acá. Ahora, ¿saben cuál es el problema? De nuevo y en sintonía con lo que venimos conversando. Que este chico que aquí y ahora está con su celular, mientras yo estoy como un pavo, como un sonso, ahí delante hablando. Él está con su celular. No es este mismo el chico que mañana está a los bocinazos en cada esquina, no es este mismo mañana el violento, no es este mismo mañana el tránsfuga, no es este mismo mañana el que acaba destruyendo una familia, es este mismo. Y nosotros somos responsables de este mismo ahora, que es chiquito y se amilla, arbolito consentido de grande seguirá torcido. Entonces, acá el problema, por eso va a estar valioso que lean, les voy a enviar ese texto de Simone Weil. Acá el problema está en que este chico aquí ahora lo que me está diciendo es, solo existo yo. Y por añadidura, mi celular y lo que a mí me importa. No existes tú y no existe nadie más. Yo he visto en clases universitarias alumnos exponiendo trabajos grupales o individuales, exponiendo delante, y los compañeros, por supuesto, bien cómodos de costado con su celular. Ese alumno
mañana, ¿es un tipo apto para el trabajo de oficina donde existen los otros? ¿Es un tipo apto o no? Y eso en el aspecto más chico. Subamos. Ese alumno que aquí y ahora me está demostrando que no existe el otro no existe. Aquí y ahora me lo está manifestando. Ese alumno tiene un entendimiento acabado de la vida política, de la vida social. No, ninguno. Me lo está diciendo. Y mal haría yo revoleándole la política de Aristóteles por la cabeza y pidiéndole que se la memorice y que me rinda un examen el mes que viene de la primera a la última hoja. Aquí lo que me está diciendo es, solo existo yo. Ahora subamos un escalón más. Ese muchacho aquí y ahora, mañana, va a tener alguna clase de entendimiento, de aceptación, de tolerancia a veces, de su esposa, de sus hijos. No, no la va a tener, porque no la cultivó, porque nadie da lo que no tiene. Y entonces, por último, y en el escalón más alto, ¿ese muchacho aquí y ahora es capaz del amor al prójimo? No. Y ahora sí, desde ahí, todo para abajo. Entonces el celular esconde, como todas las trampas de Mandinga, esconde un universo de porquerías debajo. Un universo de porquerías debajo. Por eso es que tenemos que ser tajantes. Hay que considerar el celular como un enemigo dentro de la casa, que es el aula. Hay que ser enteramente tajantes. Entiendo que después está la flexibilidad de cada circunstancia. De repente quizás en una escuela te van a dar más bolilla y te van a permitir, y en otra escuela te van a decir, no, bueno, pero los padres. Habrá que ver cómo lograr que permitan que uno sea lo más tajante posible. Sin descuidar que sí, ciertamente el celular tiene un montón de aspectos útiles, que bueno, que también el chico tiene que aprender, y el celular es una realidad tanto como los chocolates. O sea, hay que aprender a comer chocolate para no terminar indigestado todos los fines de semana. Y sí, y si el chiquito aprende a los 6 años a comer chocolate con prudencia, a los 18 va a saber tomar alcohol con prudencia. Ahora, el chocolate, el alcohol y el celular son lo mismo, son para nosotros una excusa más para enseñar la temperanza. Ahora bien, que hay que ser tajantes, porque va mucho más allá de lo que rápidamente creemos, ¿no? Y es que el chico se va y se dispersa. No, el chico está construyendo en sí mismo un entendimiento de la realidad que no se lo podemos permitir, es nuestro deber de Estado. No sé si hay alguna otra cuestión. Jorge, quédate tranquilo que acá no se utiliza, pero sí es un dolor de cabeza para los profesores, concretamente sí, para Alicia y para mí, porque los alumnos traen, pero bueno, en principio no se utiliza en el aula. Totalmente. Perdón, Pablo, una cosita así que se me ocurre también, ¿no? Ahora que lo estamos conversando, también es bueno, como en todo aprendizaje, un tira y afloje, ¿no? Entonces, si los voy a poner en ayunas, bueno, antes que me dispare el síndrome de abstinencia, también asegurarme, de vez en cuando, con cierta frecuencia premeditada, una actividad que involucra el celular. Es bueno que el chico también aprenda que el celular es un instrumento útil a los efectos del aprendizaje. Entonces, un poco que doy cuerda y tenso, ¿no? Es como pescar truchas, pero yo creo que sí hay que ser bien tajante, que ellos entiendan que el espacio del aula no es el espacio del celular. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No hay más preguntas, pero queda abierto por si acaso surgen nuevas preguntas. Sí, ciertamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Jorge. Adiós.